El Real Madrid evalúa la posibilidad de fichar a Jadon Sancho. Desde la atalaya privilegiada que supone observar el fútbol mundial desde la cúspide del Real Madrid, se abre un nuevo horizonte de análisis estratégico que, aunque aún en una fase incipiente, despierta un notable interés en los pasillos de Valdebebas y en los despachos del Santiago Bernabéu. No se trata simplemente de un rumor pasajero ni de una maniobra destinada a agitar el mercado, sino de una evaluación seria y detallada sobre un jugador que, pese a su juventud, ya ha transitado por los grandes escenarios del fútbol europeo, Jadon Sancho. El nombre de Sancho, actualmente bajo contrato con el Manchester United, pero atravesando una etapa complicada tanto en lo deportivo como en lo institucional, vuelve a sonar con fuerza en las conversaciones de los grandes clubes del continente. Su conflicto con el cuerpo técnico de los Red Devils y su exclusión prolongada del equipo titular han encendido las alarmas sobre su continuidad en la Premier League. Aún así, lejos de desaparecer del radar, su perfil sigue siendo considerado como uno de los más atractivos dentro del mercado de jugadores ofensivos con proyección internacional. En este contexto, el Real Madrid, como institución que ha demostrado a lo largo de su historia una capacidad inigualable para detectar oportunidades y gestionar talentos de clase mundial, ha comenzado a estudiar, con la habitual cautela que lo caracteriza, la viabilidad de una posible incorporación del internacional inglés. Lejos del ruido mediático que suele acompañar a este tipo de especulaciones, en Chamartín se trabaja con sigilo, con la prudencia del que sabe que no hay necesidad de precipitarse cuando se tiene la fortaleza de actuar desde una posición de poder. No se trata de una urgencia ni de una reacción impulsiva. El Real Madrid no ficha por necesidad, ficha por visión. En una plantilla ya repleta de jóvenes estrellas en pleno proceso de maduración, como Vinicius Jr., Rodrigo Goes, Jude Bellingham o Arda Güler, la entrada de un nuevo elemento debe ser analizada en función de múltiples factores: el encaje táctico, la convivencia dentro del grupo, el impacto económico y, por supuesto, la sintonía con la identidad del club. El fichaje de Sancho, en ese sentido, no se evalúa solo por su rendimiento pasado o su potencial futuro, sino también por su capacidad de adaptarse a un ecosistema que exige excelencia dentro y fuera del campo. Sancho, formado en las categorías juveniles del Watford y del Manchester City, dio el salto definitivo a la élite en el Borussia Dortmund, donde se consolidó como uno de los extremos más desequilibrantes del continente. Su velocidad endiablada, su capacidad para asistir y marcar, y su entendimiento del juego ofensivo le valieron un traspaso millonario al United. Sin embargo, la falta de continuidad, los desencuentros con el técnico Erik ten Hag y ciertos episodios extradeportivos han deslucido su etapa en Old Trafford. Esto, lejos de enterrar su carrera, ha reactivado el interés de varios clubes que confían en su resurgimiento, entre ellos, con fuerza creciente, la Juventus de Turín y el propio Borussia Dortmund, que no descarta su regreso. Ambos clubes ya han comenzado a mover fichas discretamente. La Juventus, en plena reconstrucción, ve en Sancho un elemento que puede devolverle parte del vértigo perdido. El Dortmund, por su parte, conoce bien al jugador y considera que su regreso podría ser una operación redonda tanto en lo deportivo como en lo emocional. No obstante, ninguno de los dos equipos puede ofrecer lo que el Real Madrid representa: la posibilidad de formar parte del club más laureado de la historia, de jugar en el estadio más emblemático del siglo XXI y de luchar cada temporada por todos los títulos en juego, incluido el más codiciado, la UEFA Champions League. En el seno del club blanco, la postura es clara: se analiza sin comprometer. Florentino Pérez, junto al equipo directivo y el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti, sabe que los mejores movimientos del club muchas veces han sido aquellos que se ejecutaron sin previo aviso, sin alardes, en completo silencio. Así fue con fichajes que marcaron épocas y que llegaron cuando menos se esperaba, pero en el momento exacto. La discreción se ha convertido en parte del ADN merengue. Así, mientras el mercado sigue su curso y otros clubes apresuran sus movimientos, el Real Madrid observa, evalúa, medita. No cierra ninguna puerta, pero tampoco abre ninguna con urgencia. Jadon Sancho, con todo su talento, aún no es objetivo prioritario, pero tampoco está fuera del radar. El club ha aprendido, a lo largo de los años, que las oportunidades más valiosas no siempre se presentan con ruido, sino que muchas veces se descubren en los márgenes, cuando otros están demasiado ocupados mirando hacia otro lado. Y si finalmente se decide dar el paso, será porque se ha concluido que Sancho no solo puede rendir en lo individual, sino también contribuir al proyecto colectivo. Porque en el Real Madrid no basta con tener talento, hay que tener carácter, compromiso y una ambición que esté a la altura del escudo que se lleva en el pecho. Por ahora, la historia sigue escribiéndose entre rumores y silencios. Pero como bien saben los conocedores del fútbol, cuando el Real Madrid empieza a mirar a alguien, es porque ya ha visto más que el resto. El Real Madrid estudia con atención el posible regreso de Takefusa Kubo, una operación con múltiples lecturas deportivas,
estratégicas y comerciales. En medio del incesante y siempre impredecible ajetreo que caracteriza al mercado de fichajes veraniego, un nombre comienza a cobrar un protagonismo inesperado, pero no del todo sorprendente, en las oficinas del Santiago Bernabéu, el de Takefusa Kubo. El talentoso futbolista japonés, que actualmente milita en la Real Sociedad, se ha convertido en objeto de deseo de varios clubes europeos, particularmente de algunos equipos de la Premier League, donde su perfil técnico y su crecimiento futbolístico no han pasado desapercibidos. Sin embargo, antes de que su posible salida al extranjero se concrete, en la directiva del Real Madrid se ha encendido una señal de alerta, acompañada de una reflexión estratégica de largo alcance. El club blanco, que aún conserva el 50% de los derechos del jugador tras su venta al equipo donostiarra en 2022, contempla con creciente seriedad la opción de repescarlo, aprovechando tanto esa cláusula como su excelente rendimiento en las últimas 2 temporadas. Un jugador forjado en la élite, con ADN blanco. Kubo no es una cara nueva en Chamartín. Su historia con el club merengue se remonta a años atrás, cuando fue fichado como una joven promesa con un futuro brillante. Tras una serie de cesiones, Mallorca, Villarreal, Getafe, que le sirvieron para adaptarse al ritmo de la Liga Española y sumar experiencia en contextos muy distintos, el jugador japonés encontró en San Sebastián el entorno ideal para consolidarse. En la Real Sociedad, Kubo ha evolucionado de manera notable, tanto en el plano táctico como en el psicológico. Bajo la dirección de Imanol Alguacil, ha ganado madurez, regularidad y protagonismo, convirtiéndose en una de las piezas clave del conjunto Txuri-Urdin. Su versatilidad ofensiva, su capacidad para ocupar distintas zonas del ataque, desde la banda derecha hasta posiciones más interiores, y su habilidad para desequilibrar en el 1 contra 1 han sido fundamentales para el rendimiento del equipo vasco tanto en Liga como en competiciones europeas. Pero más allá de sus estadísticas, lo que realmente llama la atención en Valdebebas es la identidad futbolística que ha desarrollado. Kubo representa un tipo de futbolista que encaja a la perfección en el ideario del Real Madrid actual: joven, talentoso, con proyección internacional y acostumbrado a la presión de competir al más alto nivel. Implicaciones tácticas: un perfil que encaja en la nueva era. Desde el punto de vista estrictamente futbolístico, la posible incorporación de Kubo supondría una inyección de calidad, frescura y alternativas ofensivas para el cuerpo técnico que lidera Carlo Ancelotti, o su sucesor, si se diera un relevo en el banquillo. Su inteligencia posicional, su capacidad para interpretar espacios entre líneas, su visión de juego y su olfato para asistir y marcar goles, lo convierten en un recurso especialmente valioso en partidos cerrados o de alta exigencia. En un equipo que busca constantemente el equilibrio entre la verticalidad y el control del juego, la figura de Kubo podría actuar como un conector ideal entre el centro del campo y la delantera, liberando a otros jugadores creativos y contribuyendo también a la presión tras pérdida, una faceta en la que ha mejorado visiblemente en los últimos años. Además, su posible retorno permitiría una rotación más natural con otros futbolistas ofensivos como Rodrigo, Brahim Díaz o incluso Arda Güler, todos ellos jóvenes y con características complementarias. La polivalencia del nipón le permitiría ocupar tanto la mediapunta como los costados, adaptándose a distintos esquemas y necesidades del equipo. Un fenómeno mediático, impacto global asegurado. Pero la posible repesca de Takefusa Kubo no se limita únicamente al terreno de juego. El Real Madrid es una institución que, más allá de lo deportivo, gestiona cada decisión teniendo en cuenta su proyección internacional y su impacto en mercados estratégicos. Y en este sentido, el regreso del futbolista japonés tendría una repercusión global incuestionable. Kubo es, sin duda, uno de los mayores ídolos deportivos de Japón y una figura de creciente popularidad en el resto de Asia. Su seguimiento mediático, la atención que despierta en redes sociales y su capacidad para atraer a nuevos aficionados y patrocinadores hacen de él un auténtico embajador del fútbol. Su fichaje supondría un golpe de efecto en el mercado asiático, consolidando aún más la posición del club blanco como la marca deportiva más reconocida del planeta. No sería la primera vez que el Real Madrid apuesta por un perfil con proyección más allá del césped. Ya lo hizo con figuras como David Beckham, Cristiano Ronaldo o Vinicius Jr., sabiendo que, además del talento, hay valores intangibles que se traducen en ingresos, contratos comerciales y crecimiento institucional. Un movimiento de futuro, con sabor a redención. Para muchos aficionados madridistas, el posible regreso de Kubo tendría también una lectura emocional. Representaría el retorno de un talento que, aunque salió joven del club, siempre dejó la sensación de que su ciclo en la capital no estaba del todo cerrado. Hoy, con más madurez, experiencia y confianza, podría volver no como una promesa, sino como una realidad consolidada y lista para aportar al máximo nivel. Desde el punto de vista económico, además, la operación sería viable y lógica. El Madrid podría recomprarlo por una cantidad sensiblemente inferior a la que pagaría cualquier club inglés,
y evitaría así reforzar indirectamente a un posible rival europeo. En resumen, el Real Madrid estudia con detenimiento y sin prisas la posibilidad de repescar a Takefusa Kubo, consciente de que no se trata solo de recuperar a un futbolista de talento, sino de incorporar a un activo estratégico con valor deportivo, comercial y simbólico. Su evolución en la Real Sociedad, su crecimiento como figura global y su encaje en la estructura táctica del equipo lo convierten en una opción más que interesante de cara al futuro. Las próximas semanas serán clave para definir su destino. Pero si algo está claro, es que Kubo ya no es solo un joven prometedor, es un jugador de presente y, quizás, de futuro blanco. Erling Haaland, cada vez más cerca del Real Madrid, una operación que sacude el fútbol europeo. El Real Madrid se prepara para realizar uno de los movimientos más impactantes de los últimos años. Según fuentes cercanas a la operación, Erling Haaland, el delantero noruego del Manchester City, está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del conjunto blanco. Las negociaciones han entrado en una fase decisiva y todo indica que el acuerdo está prácticamente cerrado. La llegada del goleador escandinavo no solo supondría un salto cualitativo en la plantilla merengue, sino que también redefiniría el equilibrio de poder en el fútbol europeo. Un sí rotundo a Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lleva años soñando con vestir de blanco a Haaland, uno de los mayores talentos del fútbol mundial. Finalmente, el deseo parece estar cerca de cumplirse. Haaland ha dado su visto bueno definitivo al proyecto del Real Madrid, priorizando lo deportivo sobre lo económico. Su decisión ha sido meditada, fruto de una reflexión profunda sobre su carrera y el legado que quiere dejar en la historia del deporte. El Manchester City, resignado ante una voluntad firme. En Manchester ya se asume la marcha del noruego. Aunque el club inglés no quería desprenderse de su estrella, la firme decisión del jugador ha pesado más. A pesar de los intentos del City por convencerlo con una renovación multimillonaria y promesas de protagonismo absoluto, Haaland no ha cedido. Su voluntad de cambiar de aires y probarse en un club con la historia y el prestigio del Real Madrid ha sido inquebrantable. Una cifra histórica, 150 millones de euros. La operación, según se ha filtrado, se cerraría en torno a los 150 millones de euros. Una cantidad que, en otros contextos, podría parecer desorbitada, pero que se justifica plenamente si se considera el potencial y la realidad de Haaland. Con apenas 25 años, ya ha pulverizado récords de goles en la Premier League, la Bundesliga y la Champions League, y es ampliamente considerado como el mejor 9 puro del planeta. Además, el fichaje de Haaland no solo tiene un valor deportivo incalculable, sino también simbólico y comercial. Su imagen global, su carisma y su impacto en redes sociales representan un activo estratégico para un club como el Real Madrid, que siempre ha apostado por figuras capaces de trascender el terreno de juego. Más que un fichaje, una declaración de intenciones. La llegada de Haaland al Real Madrid va mucho más allá de lo meramente futbolístico. Se trata de una declaración de intenciones por parte del club más laureado de Europa. El objetivo es claro: seguir mandando en el continente, construir una plantilla temible para los próximos años y preparar el relevo generacional tras las salidas progresivas de figuras como Benzema, Modric o Kroos. Junto a Kylian Mbappé, cuyo fichaje también parece inminente, Vinicius Jr., Bellingham y los jóvenes talentos ya consolidados como Camavinga o Valverde, el Real Madrid está construyendo una nueva era dorada, esta vez con bases sólidas tanto en el presente como en el futuro. Haaland, obsesionado con la historia. Fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que Haaland está obsesionado con la historia y la trascendencia. Jugar en el Santiago Bernabéu, marcar goles en noches europeas con la camiseta blanca y convertirse en leyenda son motivaciones que han pesado más que cualquier cheque o cláusula. Quiere seguir los pasos de ídolos como Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano o Raúl González. No se trata de dinero ni de comodidad. Haaland quiere formar parte de algo más grande, de una institución donde los títulos no son el objetivo, sino la norma. Esa mentalidad encaja perfectamente con la del Real Madrid, un club que no entiende de conformismos ni de ciclos pasajeros. Expectación total en Europa. La posible incorporación de Haaland ha generado una oleada de reacciones en el fútbol europeo. En Inglaterra, los medios ya hablan de su inminente salida y de las posibles alternativas que manejaría el Manchester City para suplirlo. En Alemania, donde dejó una huella imborrable en el Borussia Dortmund, se sigue con atención su futuro. Y en España, la afición madridista se ilusiona como pocas veces en la última década. Solo faltan los detalles. A estas alturas, las conversaciones entre el Real Madrid, el entorno del jugador y el Manchester City están prácticamente cerradas. Se negocian flecos menores, derechos de imagen, bonificaciones por objetivos y plazos de pago.
Todo apunta a que el anuncio oficial podría producirse en las próximas semanas, una vez iniciada la temporada, para causar el mayor impacto mediático posible. Una nueva era comienza. Si se confirma, el fichaje de Erling Haaland marcará un antes y un después en la historia reciente del Real Madrid. No solo por el perfil del jugador, sino por lo que representa, el regreso del club blanco a las grandes operaciones galácticas con sentido estratégico. Haaland no es un capricho, es el pilar de un proyecto ambicioso, joven y con hambre de títulos. La historia está a punto de escribir un nuevo capítulo. Y el protagonista tiene nombre, apellido y una voracidad goleadora que promete estremecer al mundo desde el centro del Santiago Bernabéu.